Bienvenidos a este webinar de seguridad de procesos durante la pandemia COVID. Nos acompaña Clarinés Arbeláez Naranjo. Ella es ingeniera química de la Universidad Nacional de Medellín, especialista en salud ocupacional de la Universidad de Antioquia. Prestó sus servicios a Ecopetrol por 22 años en las áreas de ingeniería de procesos, en la gerencia de refinería Barranca Bermeja, liderazgo en temas HC en la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible y Ambiental. Actualmente es miembro activo del Consejo de Seguridad de Procesos y consultor independiente en gestión de seguridad de procesos. Así que la persona idónea y con la experiencia para hablarnos hoy acerca de este webinar para identificar algunos elementos de continuidad del negocio durante esta pandemia. Entonces, Clara, bienvenida. Ahí se debe estar viendo, ¿listo? Listo, ya se está viendo. Sí, se ve perfecto. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Les quería compartir que el tema de seguridad de procesos durante el COVID-19 es inspirado básicamente esta charla en David Moore, un especialista de Acutec, una firma especialista en seguridad de procesos, compartió algunos puntos de vista y pues nos motivó como a canalizar y a complementar estos puntos de vista para poderlos compartir con toda la industria química y los que están acá participando. Entonces, básicamente lo que queremos es anticipar esa gestión de riesgos para asegurar que tenemos operaciones seguras. Voy a pasar por tres temas principales. Uno, voy a hacer como una nivelación de que todos tengamos el mismo entendimiento de qué es seguridad de procesos, teniendo en cuenta que tenemos pues industria de varios sectores. Dos, compartirles las recomendaciones que da el API y la OSHA durante este periodo. Y tres, unos planes de aseguramiento que desde nuestro punto de vista deben estar siendo emprendidos por las compañías y que esperamos pueda ser para ustedes de aportes importantes, y también ahorita al abrir los micrófonos entender otras compañías que nos puedan compartir otros abordajes. Entonces, al finalizar la charla, espero que tengamos como claro ese sistema de seguridad de procesos que nos va a ayudar a gerenciar estos riesgos. Aplicar cómo ese sistema nos va a aplicar o nos va a ayudar a generar todos los planes durante este periodo de manejo de la pandemia y compartirles los lineamientos de la API y de OSHA. Entonces voy a arrancar con la primera parte, que son las generalidades. Y hay que arrancar por ese concepto de qué es seguridad de procesos. Y básicamente seguridad de procesos está muy alineado con tener la integridad de todas nuestras operaciones de industria química. Eso, dicho en otras palabras, es prevenir y controlar eventos que estén asociados a pérdida de contención de sustancias o energías peligrosas. Las sustancias y energías peligrosas tienen que estar dispuestas en los equipos y en los sistemas operativos que son, porque una vez pierde la contención, pues tenemos el riesgo de tener unos efectos tóxicos como el que Ana María nos comparte con el accidente de Bhopal, o unos incendios o explosiones mayores como los que se han tenido en la industria química en general. Entonces, en seguridad de procesos, cuando vemos este gráfico, lo que tenemos que identificar es todas esas amenazas y peligros que al materializar y perder la contención nos pueden generar un evento mayor con consecuencias catastróficas y pérdidas humanas, pérdidas económicas, reputacionales y ambientales. Las capas sobre las cuales se orienta seguridad de procesos para garantizar esa integridad operativa es primero que haya unos diseños y una ingeniería adecuada. Es la primera capa, que tengamos unas instalaciones bien diseñadas, seguras, con las suficientes capas de protección. Después hablamos de unas etapas de los procesos operativos que llevamos en el día a día. Cómo operan nuestros operadores, nuestros mantenedores, nuestros ingenieros, nuestros gerentes, cuáles son esas prácticas del día a día, cuál es esta
prácticas de permisos de trabajo, de manejo del cambio, de límites operativos, de inspecciones, pruebas y mantenimiento. Todo eso es lo que llamamos la siguiente capa de organizacionales, procedimientos o procesos. Y una tercera capa que es muy importante y cobra un valor muy importante durante la pandemia, que habla de los factores humanos. ¿Cuál es el estilo de liderazgo? ¿Cómo son los esquemas de turnos? ¿Cuáles son las competencias? ¿Quiénes operan? ¿Qué tanta sistematización tenemos? ¿Cómo se comunican los trabajadores entre ellos en el mismo nivel, a nivel de liderazgo y operaciones y demás? Lo que muestra seguridad de procesos es que cuando yo tengo todas estas capas y barreras de prevención bien instaladas, desde el diseño, esos procesos operativos del día a día, organizacionales y procedimientos, y estos factores humanos, pues voy a evitar que se me materialice un evento. ¿Alguien abrió el micrófono? Sí. Pero aún si ocurriera ese evento, seguridad de procesos también se enfoca en unas barreras de mitigación que velan porque las consecuencias de estos eventos no sean tan catastróficas y mayores. Entonces, a su vez, habla también de una ingeniería y un diseño donde vienen todos los sistemas de detección, cortes, sistemas de shutdown, sistemas de fire and gas. Habla también de los organizacionales y procedimientos, todos esos procesos que tengo de planeación, planes y respuesta a emergencia, y todos esos factores humanos que son todo ese equipo humano con el que se cuenta para atender una vez un evento se materialice, desde el punto de vista de brigadistas, de operadores, y de todos los interlocutores, incluso los externos, que cobran un valor importante cuando ya las consecuencias son mayores. Entonces, todas estas capas puestas, llamadas barreras de prevención y barreras de mitigación, son las que nos van a ayudar. Uno, a bajar la probabilidad de que ocurra un evento, y dos, a bajar las consecuencias de si este evento ocurre, sean menores. Dicho de otra forma, cuando hablamos de seguridad de procesos, estamos hablando de un riesgo tecnológico, de un accidente mayor, que va a involucrar entonces todas estas capas para que no se materialice. Versus seguridad industrial, que estamos hablando de un accidente de trabajo ocupacional asociado a la actividad, alturas, soldó, recinto, se cayó. Acá estamos hablando en seguridad de procesos que se pierde la contención de estas sustancias o energías peligrosas, materializándolo en ese riesgo tecnológico. Entonces, ¿por qué estamos hablando hoy de seguridad de procesos en los tiempos de la pandemia que tener? Porque todos los que estamos hoy compartiendo este espacio tenemos una industria química donde tenemos unas sustancias o tóxicas, inflamables, comburentes, explosivas, con unas peligrosidades importantes que si se liberan, pues nos puede llevar a ese riesgo tecnológico. También tenemos unos inventarios importantes en nuestras instalaciones, donde si se pierde la contención de esos inventarios importantes, pues podemos estar vulnerables a tener un evento mayor. También tenemos unos sistemas de presión, de temperaturas, tenemos unos procesos operativos con riesgos de incompatibilidad química, con puntos de ignición que tenemos que proteger y que hoy está en manos de unos operadores, mantenedores, ingenieros con una experiencia importante que tiene que mantenerse para garantizar que se mantiene esta integridad. ¿Qué podría entonces incrementar un riesgo de un accidente catastrófico si ya entendemos seguridad de procesos como esa pérdida de contención de sustancias peligrosas? Sería entendiendo el riesgo como la probabilidad y consecuencia. Lo que podría incrementar ese riesgo es si se incrementa la probabilidad de que ocurra o si se incrementa la consecuencia de que ocurra un evento no deseado. Entonces es por eso que tenemos que velar por todas las capas de protección para evitar que no estemos
y acá les comparto una matriz de valoración de riesgos donde tenemos que mirar las capas que no estemos incrementando la probabilidad de que ocurran esos eventos y cómo pueden ocurrir o que estemos incrementando las posibles consecuencias porque nuestras barreras de mitigación hoy no estén activas o se hayan perdido unas capas. Entonces vamos a verlo esto en este gráfico. ¿Cómo podemos incrementar la probabilidad de que ocurra un evento? Si perdemos, y voy a arrancar primero en las capas o controles preventivos. Cuando yo diseño todas las capas de protección para que un peligro no se libere, entonces yo diseño la planta, le pongo unos sistemas de control, unos sistemas de alivio, le pongo unos sistemas de shutdown, diseño unos programas de inspecciones, pruebas y mantenimiento, diseño unos procedimientos de operación, arrancadas, apagadas, emergencia, hago unas rutinas de turnos, cómo operan, diseño unas prácticas de control de trabajo, defino qué es manejo del cambio y diseño una supervisión, unas competencias y una comunicación. Hoy tendríamos la posibilidad de que en estas personas la experticia y la experiencia y la configuración que tenemos se pueda ver sometida a una amenaza por el COVID. También podemos estar alterando los procesos operativos, las rutinas de inspecciones, pruebas y mantenimiento previstas precisamente por no disponibilidad de contratistas, proveedores, los mismos procedimientos y bueno, las instalaciones y diseños si hoy no van a estar afectadas porque ya tenemos la instalación que es. Entonces, en la medida que tengamos una pérdida de estas capas de protección en las barreras asociadas a procesos y personas, pues vamos a incrementar la probabilidad de que ese riesgo se pueda materializar. Y si perdemos unas capas de mitigación, que tengamos inspecciones vencidas en el sistema de detección, en los límites de control, en los sistemas de shutdown, de fire and gas, no tenemos disponibilidad de los brigadistas internos, externos suficientes o la gestión de recuperación, pues también estaríamos aumentando el riesgo, entendiendo que en esta capa aumentaría la consecuencia. Entonces, en seguridad de procesos tenemos que velar porque no vayamos a poner quesos suizos que me estén incrementando la probabilidad de ocurrencia de un evento o que me estén incrementando las consecuencias porque hoy haya perdido la capacidad de mitigar esos eventos una vez se materialicen. Y para eso tenemos un sistema. Cada compañía tiene su propio sistema. Yo hoy les voy a compartir uno de tantos, que es el del Center for Chemical Process Safety, en el cual ese sistema tiene unos elementos que lo que me permite es instalar y monitorear el estado de esos controles. Nos va a permitir estar pendientes de que todos esos controles de prevención que me van a impedir o a bajar la posibilidad de que ocurra un evento, estén funcionando y me van a también a ayudar a monitorear que esos controles que tengo para mitigar las consecuencias también estén funcionando. Entonces yo simplemente les digo, son 20 elementos basados en 4 grandes pilares: compromiso con seguridad de procesos, entender los peligros y los nuevos riesgos. Los peligros son los mismos, pero los nuevos riesgos que hoy estamos teniendo frente a al COVID, cómo estamos gerenciando ese riesgo y cómo estamos aprendiendo de las experiencias. Entonces, ese sistema, eso es como para nivelar un poco seguridad de procesos y acá cierro como ese contexto diciendo seguridad de procesos se enfoca en evitar accidentes catastróficos, velar la integridad de las operaciones y asegurar que esos controles son suficientes, efectivos y saludables. Y acá nos preguntamos entonces cómo impacta
el COVID-19 a la comunidad, a los empleados, a los contratistas y a las operaciones. Y les voy a compartir un poco las recomendaciones que da el API, donde lo primero que dice es que los desafíos que hoy tenemos, tanto los empleadores como los empleados, es garantizar y somos responsables de la continuidad del negocio y de prepararnos que estén las emergencias o los planes de emergencia disponibles para una empresa precisamente para que garantice esa continuidad operativa. Ahí nace el API 1180, está libre, lo pueden descargar de internet o Ana María y se los podemos compartir. Entonces, bajo esa responsabilidad, el Departamento de Homeland Security de Estados Unidos definió una infraestructura crítica en la que dice, mire, toda esta infraestructura tiene que seguir laborando porque es la sostenibilidad de los países. Dentro de esos está la industria química, están los servicios de emergencia, están industria de alimentos, industria de tecnología, pero para lo que nos compete en esta charla, pues estamos como industria química y como industria de emergencias, servicios de emergencia, donde vemos la necesidad de que estos trabajadores son unos cargos críticos y fundamentales para garantizar la sostenibilidad de los países. Entonces, acá cabemos todos. Entonces, para garantizar que durante la pandemia permanezcamos en estas industrias químicas sostenibles, primero dice, hay que enfocarnos en dos tipos de controles. Unos que cuidan las personas, porque estas personas son el talento humano y son las competencias y son la experiencia que va a garantizar operar en la industria química que está manejando sustancias y energías peligrosas en estos procesos químicos. Y uno segundo es cuidar las operaciones. Entonces, el API 1180 y la OCHA 3992 define unos requerimientos o unas propuestas enfocadas a cuidar este talento humano. ¿Cómo vamos a garantizar que nuestros supervisores críticos, operadores críticos, ingenieros críticos y demás cargos críticos, mantenedores, no sean contagiados? Y para eso tenemos estos dos sistemas. Y uno segundo, que es cómo estamos velando porque no estemos abriendo unos quesos suizos en nuestras operaciones, porque hoy estamos sometidos a unos amenazas o unas situaciones que nos están llevando a que las operaciones se estén moviendo a puntos diferentes al día a día. Entonces, primero les voy a compartir el API 1180 y la OCHA 3992 como los puntos que dice, y ahí la sugerencia que doy es que desde el punto de vista gerencial es ir chequeando si todos esos puntos los tiene el plan de continuidad por la pandemia de las compañías. Si no los tiene, ¿cómo los podemos ir involucrando? Entonces voy a arrancar con el API 1180 diciendo que está enfocado a los controles que están orientados a todos estos cargos y trabajadores que están asociados a industria e infraestructura crítica definida. Y básicamente ahí lo que va a decir es, mire, el API te va a ayudar a identificar que tienen los recursos, las comunicaciones, los controles de las rutas de transmisión, y cómo estás trabajando con todas las otras organizaciones durante este evento. Y tiene 10 grandes capítulos. Uno que dice dónde está su compañía, cuáles son las fuentes de información sobre las cuales usted está construyendo sus planes, cómo son sus procesos de planificación o sus planes, qué te está disparando o los umbrales que te están disparando este plan de pandemia en tu instalación, cuáles son esas rutas de transmisión, qué requisitos mínimos debemos traducirle o transmitirle a nuestros joint ventures, contratistas, socios,
cuáles son los protocolos que tenemos para las materias primas y rutas de adquisición de esas materias primas y productos, unas consideraciones de los recursos regionales, las mejores prácticas de salud y comunicaciones. Y vamos a ver cada uno. Acá lo que dice en ubicación de la compañía es que hay unas compañías que están localizadas solita. Una compañía, una única sede en una única región, todo ahí contenido. Pero hay otras que están dispersas a lo largo y ancho del país. Entonces, lo que dice es que los planes que se hagan frente a esta situación tienen que ser diferentes, porque en la que tiene dispersión y por todo el largo y ancho del país, pues tienes movilidad. Y si estos empleados, contratistas y aliados viajan de un lugar donde hoy tenemos la pandemia y está un poco más severa, pues puede ir a un lugar que aún no ha sido afectado y puede generar ese contagio. Entonces, por eso esos planes tienen que ser un poco más robustos. Porque el transporte, el hecho de que estemos moviendo cargas, moviendo personas, moviendo suministros, moviendo alimentos, definitivamente es vulnerable y puede ayudar a ser un transmisor de esta pandemia. Entonces, lo que dice es, para construir los planes, verifique esa ubicación en donde está. Como segundo punto, el API 1180 lo que le dice es, venga, esté atento a las fuentes de información, porque con esas fuentes de información usted tiene que ir actualizando. No estos planes durante la pandemia no puede ser un plan estático, tiene que irse actualizando con base en los niveles de alerta y el riesgo para estos trabajadores críticos. Entonces, acá a nivel mundial está esta página que es la oficial, en el que básicamente comparten todo de todos los países a nivel mundial, y la página oficial para Colombia es el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. Lo que se hace en este sondeo es que tenemos que estar mirando el nivel de alerta en el que estamos. Si estamos en el nivel 3, que es evitar viajes no esenciales, en el nivel 2, implementar prácticas específicas, y en el 1, precauciones usuales normales. Y lo que le dice es, venga, mire esto y vaya construyendo. Para nosotros sería la Secretaría de Salud en cada uno de las regiones, para garantizar que tenemos la capacidad de respuesta, uno, de no contagio, cómo estamos manejando nuestros operadores que se están moviendo a las empresas todos los días, porque muchos de nosotros estamos contenidos y esa es una de las estrategias, pero esos que no, cómo estas fuentes de información nos van a ayudar a ver el mejor manejo. Como tercero, dice que el proceso de planificación por enfermedades infecciosas debe incluir un plan dirigido al personal interno y otro dirigido al personal externo, y que básicamente tiene que tener actividades de mitigación, de preparación, de respuesta y de recuperación. Y habla de los integrantes claves. Entonces dice, mire, en este plan el salud tiene que estar evaluando el panorama. Cadena de suministro tiene que estar velando por las necesidades. Ustedes saben que como la movilidad ahorita se ha alterado, entonces la cadena de suministro se mueve muchísimo. Uno, o porque no tengo acceso a las materias primas que requiero para operar mi compañía, o otro, porque no hay demanda de mis productos y me obliga a bajar cargas y a bajar capacidad o bajar inventarios. Dos, porque como no hay quien me compre, se me llenan todos los tanques con los inventarios, entonces eso me obliga a movilizar. Salud ocupacional, velar por los EPPs específicos, emergencias por la disponibilidad de atención y respuesta, el gerente y todo el concepto de dueño de negocio, integrar y visualizar los impactos,
continuidad de negocio, ir mirando cómo van a ser los protocolos de actuación y recursos humanos, asegurando todo ese personal crítico y todos los protocolos, el riguroso cumplimiento de los protocolos. Desde el punto de vista externo, entonces la Unidad Nacional de Riesgos de Desastres, los bomberos, la Secretaría de Salud y todos los entes de los cuales nos apoyamos, que tenemos que saber que están disponibles. Entonces, hasta ahí estamos entendiendo el contexto sobre cómo construir un plan y con quiénes. Después lo que le dice la API es que quién es el disparador del plan y le dice, mire, ¿cuándo comenzar? Y le da, esto es no específico para el COVID, sino le dice, toda compañía tiene que tener un plan de pandemias y tiene unos 5 umbrales y voy a empezar de abajo hacia arriba. El 5 dice cuando ya todos los casos han sido confirmados dentro de la empresa, o sea, cuando ya hay unos casos confirmados dentro de la empresa, pues esas capas de protección y esas barreras asociadas al personal crítico empieza a tener un riesgo muy alto en lo que nosotros tenemos como seguridad de proceso, velar que hayan los backup con la experticia, el entrenamiento y el conocimiento para poder seguir operando. O si no por continuidad, pues la decisión tiene que ser no operar. Si llega a haber ese contagio en estas, ya en la empresa y en esos cargos críticos. En el 4 dice que cuando existe una enfermedad pandémica dentro de la región. Vemos que hoy en el país ya está, pero hay algunas regiones que aún no lo tienen. Entonces muestra cómo las medidas públicas y yo como empresa, ¿cómo puedo contribuir a contener la región? Acordémonos que como empresas tenemos movilidad entre regiones de carro tanques, de sustancias químicas, de alimentos. Entonces, es qué protocolos voy a implementar para garantizar que sigamos contenida la región. El número 3 dice que los planes orientados cuando no hay casos notificados en la región, pero ya está en el país. Y así, pues no quiero irme a los anteriores porque ya claramente no nos aplica, ya lo tenemos en el país. Entonces, lo que dice es, según como usted esté, si usted tiene una empresa localizada en una sede, ubíquese en cuál de estos umbrales está y empiece a mirar cómo contener frente a las otras regiones, cómo contener frente a las otras áreas operativas de la empresa uno del otro. Bueno, voy a pasar las rutas de transmisión porque pues ya sobre eso creo que todos tenemos una maestría. Lo que podemos decir acá es que en mi caso personal descubrí que no me sabía lavar las manos y esto pues me ha enseñado y ya muestran todos los puntos de contagio que hay que tener. En el sexto habla de unos requisitos mínimos. Nosotros tenemos todos unos stakeholders, unos empleados, gerentes, propietarios como stakeholders internos, pero tenemos contratistas, proveedores, clientes, gobierno. Y lo que dice es, oiga, nosotros qué planes de preparación estamos haciendo. Primero, la compañía tiene que decidir cuáles son los contratistas críticos con los cuales necesito seguir operando. Y entonces en eso, ¿cómo puedo minimizar los impactos para los trabajadores de la pandemia? Mirar este contratista que tenga un plan totalmente alineado al plan de prevención nuestro, que reduzcamos los riesgos para las funciones críticas del negocio y que minimicemos las pérdidas financieras, porque si uno de estos contratistas es quien es el transmisor de esta pandemia, pues va a impactar directamente. Entonces, pide cuáles son esos protocolos que le estamos haciendo. ¿Qué protocolos tenemos implementados para el ingreso a las instalaciones? Por ejemplo, les estamos midiendo temperatura, por ejemplo, les estamos pidiendo algunas evaluaciones específicas, quiénes están entrando, cómo es el distanciamiento. Entonces, ahí arranco diciendo que hay que tener unos protocolos para el ingreso de esos contratistas. Unas recomendaciones que ellos tengan de autocuidado y restringir la entrada en el lugar de trabajo de estas personas que tengan gripe o síntomas similares. Entonces, acá hay una parada importante diciendo cómo lo estamos controlando. O sea, nos parecía exagerado la contención. Hoy es, por ejemplo,
en pandemias anteriores y ya hoy se está haciendo en muchas, se mide la temperatura al 100% de los empleados, contratistas, proveedores y se mantiene el distanciamiento social en los turnos. Bueno, para eso entonces el API envía un checklist que le dice, mire, verifique que usted tiene todo esto mínimo dentro de su plan. Uno, que tiene un coordinador único que está garantizando todo el plan e integrando todas las líneas. Dos, que tengas un personal de desinfección en el que esté proporcionando los sistemas de lavado, los pañuelos, cubos, el jabón, las toallas. El de desinfección de medio ambiente, las barandas, las estaciones de los cuartos de control, qué limpiezas y qué protocolos hay implementados de rutinas. El de prevención de las enfermedades, la capacitación y el monitoreo que estamos haciendo de estas personas. Las políticas de trabajo flexible, que ya muchos obviamente lo estamos haciendo virtual, que tengan los planes de continuidad, cómo estamos preparados y ahí hay que empezar a hacer unos escenarios. El evento de que tenga el ausentismo, de qué cargos críticos. Si tengo ausentismo de este supervisor, cuáles son los dos backup, están preparados. Si es de este cargo crítico, si es de este otro, entonces empezar a diseñar unos planes de continuidad para este ausentismo significativo. Vacunación no nos aplica para COVID en este momento. ¿Cómo estoy haciendo el manejo de comunicaciones internas, externas? El distanciamiento social que estoy teniendo entre los empleados, limitando esos contactos en los turnos, porque puede que solo están yendo 3, pero igual están manejando, tienen que haber cambiado unos hábitos, tienen que estar haciendo algo diferente. Y unos ejercicios, dice su plan, vaya y haga unos ejercicios donde pruebe la efectividad de que le está funcionando bien. Entonces, hasta ahí vamos, en dónde estoy, con qué fuente de información, qué protocolos tengo para mis empleados, cómo organizo mi plan fundamental y qué protocolos tengo para mis proveedores y contratistas. Y acá básicamente hablan de qué protocolos de materias primas y productos. Entonces, de lo más riesgoso que tenemos hoy en la compañía es esa entradas y salidas, ¿cierto? Porque están entrando productos, están entrando personas, están entrando y hay unas rutas por las cuales se mueven estas materias primas y productos. Y esas interacciones tienen un alto potencial de impactar. Y lo que primero dice es, mira, tengo unas consideraciones sobre esos recursos y tengo unas herramientas de tamizaje. Y le hablan, uno, tengo unas consideraciones para servicios de transporte externo de materias primas. Cómo, qué tamizaje está haciendo a los proveedores, dónde los están ubicando y qué verificaciones y tamizaje le estamos haciendo. Para los materiales, por ejemplo, los alimentos, los casinos, todo viene en bolsas. Las bolsas pueden ser transmisoras y tener el riesgo de contagio. ¿Cómo estoy haciendo la limpieza y qué protocolos para el recibo de todos estos alimentos y sustentos? Eso frente a las materias primas. Frente a los empleados, las funciones de trabajos esenciales, identificar los backup y mirar si están entrenados, si están vigentes, si los procedimientos de emergencia, los procedimientos de apagada de emergencia, los de arrancada, volver a refrescarlos. Y cómo estoy manejando esas comunicaciones. Puede que nosotros estemos haciendo un programa muy robusto sobre los empleados, cómo estamos transmitiendo eso a las familias, porque al final del día una familia puede ir a mercar y en el mercado tener el contagio. Entonces, tener esos protocolos que no solo velen por los empleados, sino por las familias de esos cargos críticos. Lo mismo para los contratistas, cuáles son esos protocolos antes de que entren, cuáles son los estrictamente necesarios que deben entrar y cómo me estoy comunicando con ellos y velando porque su plan sea efectivo. En instalaciones offshore pues viene un reto un poco más alto porque vemos la importancia de esa detección y tamizaje ya al 100% y cómo tenemos unas áreas para aislar, proteger, tratar y examinar a un personal y cómo tenemos el manejo para evacuar trabajadores de sospecha. Y para las onshore, entonces vemos
como el control que tenemos para, por ejemplo, cuando las personas se tienen que movilizar en ductos, entre estaciones. Ellos al movilizarse, pues están teniendo este riesgo. ¿Qué estoy haciendo para velar porque no estén siendo transmisores y no estén teniendo riesgo de contagio para mi compañía? Los mecanismos frente a la ubicación de los empleados y el distanciamiento, y velar por ese apoyo municipal y ese apoyo de Secretaría de Salud que tenemos. Y también la parte de evacuación de trabajadores de sospecha en caso de que a través de la Secretaría de Salud, en las sedes donde estén las compañías, no haya capacidad. Y un segundo gran punto, eso era para todo lo que se mueve, entra y sale. Y un segundo gran punto le dice, tenga las herramientas de tamizaje. Ejemplo, mida la fiebre, determine los recursos de salud pública y evalúe las capacidades de las operaciones críticas donde está. Después viene el 8 y el 9, que son las consideraciones para los recursos regionales. Entonces, en el plan tienen que identificar con qué recursos regionales cuentan, si son suficientes, y si no, tener unas acciones que muestren cómo vas a movilizar o a tener, en el caso de que tengas que echar mano de una región vecina, porque los recursos regionales no son suficientes para tu compañía. Y un 9, que son las mejores prácticas de salud, que es todo lo que está haciendo la Secretaría de Salud frente a las enfermedades infecciosas. Y por último, dice que tenga diferentes canales de comunicación. ¿Qué canales de comunicación se manejan a nivel gerencial, a nivel de empleados, a nivel de contratistas, proveedores, clientes, a la comunidad y a los socios? Y que para esos canales de comunicación pues vas a saber cómo es el plan. Entonces básicamente, si ustedes ven, el API 1180 te hace todo un recorrido que uno podría pasar a un checklist donde te va diciendo monte protocolos de proveedores, de contratistas, de empleados, de cargas, de productos, de comunicaciones, y verifique que este cargo y estas personas permanezcamos sin contagio y trascendamos a la familia para que no haya contagio. Después viene la 8, que es muy parecida a la API, y básicamente lo que dice es que basándose en las prácticas de higiene y prevención de infecciones, dice que dependiendo los cargos, tiene que implementar controles de ingeniería, controles administrativos, prácticas de trabajo y elementos de protección. Entonces, básicamente tiene unos pasos que dice todos los empleadores tienen que tener un plan de preparación y respuesta contra enfermedades infecciosas, que ya vimos en la API 1180 cómo nos enseña desde el punto de vista del control, cuidar las personas, cómo se construiría ese plan. Dice, desarrolle, implemente y comunique las flexibilidades y protecciones del trabajo, en el lugar de trabajo, donde desarrolle un poco que puede ser remoto y cómo hacer ese manejo del cambio y qué protecciones desde el punto de vista de ingeniería, de PPs, debe tener según los cargos. Después también dice que implemente unas medidas básicas de prevención. Entonces vuelve a la parte, a hablar del distanciamiento social, del lavado, de la disponibilidad que tenemos que tener, los controles en el lugar y desarrollar unas políticas y procedimientos para una pronta identificación de aislamiento. Básicamente, ahí lo que dice es que no tenga que tener uno, si tú no tienes una incapacidad de servicios médicos, pues no importa, llama y te vamos a creer que tienes gripa, que estás congestionado, porque en este momento es como poder bypassear eso. Y no les voy a desarrollar todo el 8 porque ya está muy desarrollado en el API 1180, sino como las cosas diferentes que tiene. La 8 lo que hace es una clasificación por exposición de los trabajadores al riesgo del COVID. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál tiene más riesgo de contagio? Entonces tiene una pirámide de 4 niveles donde habla muy alto los cuidadores de la salud. En alto, el personal de apoyo, por ejemplo, las ambulancias y los mortuorios. En medio, los que requieren un contacto frecuente y cercano a menos de 6 pies de distancia, por ejemplo, los supermercados. Y bajo,
ya que tiene un personal de mínima exposición y puede manejar los 6 pies. Casi todos estaríamos por clasificación de exposición al COVID en ese bajo, pero entonces tendríamos que implementar todas esas 10 etapas de la PI 1180 para velar que ese contagio no llegue a nuestras compañías y que si llega lo podamos aislar rápidamente para no afectar unos cargos críticos que son fundamentales para que pueda continuar la operación. Hasta ahí velamos por todas las capas que velan por garantizar las competencias y cargos críticos que son los que están operando nuestras instalaciones, que son los que están tomando decisiones, que son los que están haciendo ingeniería para tomar esas decisiones y demás. Ahora vamos a hablar un poco, si ya contamos con todas estas personas, si ya estamos velando porque no haya ese contagio, porque tengamos el backup suficiente de esos cargos críticos para operar esta industria química que tiene sustancias y energías peligrosas, altos inventarios, altas condiciones, veamos cómo vamos a cuidar las operaciones. Entonces, en una operación tenemos básicamente hoy unas situaciones por la pandemia. Disminución de algunas de las compañías tienen una disminución de oferta de materias primas. No están llegando las materias primas que son, no están llegando los químicos que son o en la cantidad que son. Otras compañías tienen una disminución de la demanda de productos. Por ejemplo, si todos tenemos los carros en los parqueaderos, hay una menor demanda de combustibles. Eso hace que entonces quizás se tenga que bajar carga para producir menos combustibles como gasolina, ACPM. También tenemos un riesgo de ausentismo de estos cargos críticos y también tenemos un riesgo de baja disponibilidad de proveedores internacionales, nacionales, contratistas por la contención. ¿Cómo vamos a cuidar las operaciones? Tenemos ese sistema. Hoy, ¿qué es lo que más está pasando? De todo este sistema que tiene los 20 elementos o el que ustedes tengan, todo tiene que seguir rodando con la misma rigurosidad. No se puede bajar la rigurosidad. Pero hay dos elementos fundamentales hoy que están teniendo un impacto muy alto en las operaciones y es gestión del cambio y gestión de emergencias. Y vamos a hablar un poco porque a través de la gestión de cambio vamos a conectar la necesidad de todos estos otros elementos. Y a través de la gestión de emergencias vamos a ver que sí vamos a tener la capacidad para poder soportar un evento. Entonces hablemos un poco gestión del cambio. Gestión del cambio puede ser por tres diferentes circunstancias. Veíamos en las capas de protección personas, procesos e instalaciones. Cuando hablamos de gestión del cambio de personas, es una realidad que las organizaciones están teniendo cambios en los esquemas de turnos. Eso es un cambio de personal. Estamos teniendo cambios porque el personal, parte del personal que iba a las instalaciones operativas, que hacía recorridos, que olía las plantas, tocaba las plantas, sentía las plantas, hoy está operando remotamente. Hay unos grupos de apoyo mutuo con otras prioridades. Hoy están atendiendo otras prioridades y tenemos que velar si tienen la disponibilidad y chequear que están disponibles para un evento posible. Hay una baja disponibilidad de equipos especializados, equipos de trabajo especializados, firmas internacionales que requiramos, equipos especiales, operadores de equipos especiales. También podemos tener una gestión de cambio por la supervisión. Puede que hoy no lo tengamos, pero yo quiero que visualicemos entre hoy y entre si el contagio llegara a nuestras empresas, todos estos cambios pueden
entrar a jugar un rol importante para nuestra toma de decisiones. Y también puede haber una gestión de cambios de personas de cargos críticos por seguridad de procesos. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es, cuando hay una de estas cosas, sortear y mirar qué puede salir mal, qué tan grave puede ser y qué tan probable puede ser, y poder tomar las decisiones si con ese supervisor, por ejemplo, que yo voy a cambiar porque tengo sospecha de que este tiene contagio o porque su familia tiene contagio, y por prevención y el protocolo que se tiene en la organización es que también se aísla al trabajador, al trabajador de cuya familia está contagiada. Entonces, ¿cómo estoy sorteando? Muchas de las compañías que están hoy acá conectadas ya tienen unos instrumentos para implementar el manejo de cambio de personal y para velar que no estamos introduciendo riesgos. Para los que no la tienen, tenemos que empezar a hacer un análisis de riesgo para poder tomar la decisión de la continuidad o no de la operación. También hay un manejo del cambio en los procesos. Entonces, ¿qué es lo que más tenemos que velar ahora? Cambios en las condiciones de límites normales o de diseño. Como les decía, si no tenemos disponibilidad de materia prima o no tenemos demanda de los productos nuestros, las plantas se pueden estar viendo obligadas a cambiar y a operar a máxima carga o a menos carga. Aquellos que tienen que producir más porque tienen alta demanda, por ejemplo alcohol, entonces tiene que entrar a velar porque esté operando entre los límites normales y de diseño y no esté superando, porque si se superan esos límites, pues estamos incurriendo y aumentando la probabilidad de que ocurra ese evento. Y lo mismo el de baja carga, también estamos aumentando la probabilidad de falla de equipos por operar por debajo de los límites normales. Entonces acá cobra un valor importante verificar que todos los límites operativos críticos estén dentro de los límites normales. Y un llamado de atención que se puede hacer es que la misma línea de supervisión puede empezar a capturar las alarmas activas que hemos tenido por turnos para saber si nuestras plantas están siendo sometidas a unos límites por fuera de los normales. Otro cambio que se puede estar dando es el cambio de servicio de equipos o tuberías, o sacar bypass a sistemas de seguridad o inspecciones vencidas de esos sistemas. Entonces es velar hoy más que nunca que todos los sistemas y capas de protección de seguridad estén disponibles, activos, para que nuestras operaciones se mantengan íntegras y sean seguras, y que no estemos haciendo cambios en las funciones de equipos o tuberías de proceso, o que surtan la misma rigurosidad de manejo del cambio de tecnología para velar que se puede. Una operación anormal o fuera de lo contemplado en las bases de diseño. Otro riesgo que se puede estar llevando en un manejo del cambio es la implementación de químicos nuevos, diferentes o ausentes. Por ejemplo, los químicos para la corrosión. Sí, los aditivos que ponemos, puede que hoy no tengamos esa disponibilidad. ¿Cómo estamos supliendo? ¿Cómo estamos monitoreando esas velocidades? Estamos teniendo todos los químicos que requerimos para operar adecuadamente y para proteger la infraestructura, las tuberías y los equipos. Y también podemos estar expuestos a unos cambios en los procedimientos operativos, porque si cambian los esquemas de turnos y un procedimiento está diseñado para que operen 2, 3 cargos y solo tengo 2, entonces tengo que velar que efectivamente no estoy introduciendo riesgos con los cambios en esos procedimientos operativos. Siempre tengo que hacer ese manejo del cambio para velar que no estoy introduciendo riesgos y está operando bajo condiciones normales. Y la tercera dimensión de gestión del cambio son las instalaciones. La reparación de equipos o reemplazo de piezas usando partes usadas. Es posible que hoy no tengamos disponibilidad de repuestos y estemos tomando esas decisiones. Tenemos que hacer el manejo del cambio
para saber que estas piezas o partes usadas no están introduciendo nuevo riesgo y que van a mantener la integridad de las operaciones. Cambios en la condición de los equipos, por ejemplo, la rata de corrosión, que puedan requerir cambios en los parámetros de operación, inspección y mantenimiento. Es posible que unas rutinas de inspección, pruebas y mantenimiento se estén espaciando, que tengamos unas velocidades mayores. ¿Cómo estamos protegiendo ese equipo para garantizar? Cambios en los intervalos de inspección o rutinas de mantenimiento, precisamente porque no tengamos o contemos con todo el equipo y los recursos internos y externos. Cambios en los mismos protocolos para ejecutar estas inspecciones, si tenemos los equipos, si no están o si estamos utilizando otros protocolos, y que estemos sacando de bypass sistemas. Entonces, si ustedes ven, este elemento cobra un valor muy importante, donde todos estos puntos los tenemos que atender y monitorear. Uno, si estamos incurriendo en estos cambios. Dos, y si estamos siendo rigurosos en todas las verificaciones con todos los especialistas que puedan desde su expertise mostrar que efectivamente esa decisión es segura. Y un segundo gran elemento sobre el cual tenemos que poner la lupa para cuidar las operaciones es gestión de emergencias. Y en gestión de emergencias yo quisiera llamar la atención sobre estos 4 puntos. Uno es nuestros planes de emergencia y toda la respuesta muchas veces está soportada sobre entes externos. Por ejemplo, las unidades regionales de gestión de riesgos de desastre, bomberos, HASMA, todo lo de HASMA que necesitemos, defensa. Entonces tenemos que mirar y chequear y verificar y hacer unos simulacros de escritorio para garantizar que esas respuestas externas y esas organizaciones hoy están disponibles y van a estar disponibles en la circunstancia que ojalá no ocurra, se nos materialice un evento. Y podemos contar, y los planes siguen contando y tienen esa disponibilidad, porque como les cuento, hoy muchas de estas organizaciones están muy orientadas en toda la ayuda mutua y todo lo que hacen para todo el manejo del COVID a la comunidad y demás. Entonces tenemos que velar y chequear que esté. El otro es la disponibilidad de las instalaciones y equipos, los sistemas de detección, de control, de mitigación de respuesta. Es hacer una mirada y unas inspecciones dentro de esos recorridos operativos, esa conducción de las operaciones, de que efectivamente están más que nunca y disponibles. El inventario de las acciones de respuesta defensiva. Entonces, a la luz de ese plan de respuesta para esos escenarios mayores que tenemos en nuestras operaciones, verificar que tenemos todas las personas, los brigadistas, los operadores, los mantenedores, que tenemos todos los recursos, las barreras, que tenemos todos los equipos, que contamos con los refugios que están definidos en esos escenarios críticos y que hoy lo podemos hacer y cómo lo vamos a manejar, y pues verificar si siguen siendo vigentes para esta situación. Y una cuarta muy importante es la competencia y disponibilidad de los brigadistas de emergencias. Efectivamente, cómo estoy organizando y cómo estoy velando por la disponibilidad del 100% de esos brigadistas que tenemos. Algunos aspectos entonces, ya para ir cerrando, sobre esos planes de aseguramiento de las compañías. Uno, primero que todo, verificar desde el nivel gerencial y desde ese gran coordinador que tengan y que estén manejando este plan de continuidad por la pandemia, que esté acatando y que tengan contemplado todos los aspectos de la API 1180 y de la OCHA 3992, que no se les pase nada, que no se les pase los proveedores, los alimentos, los carros tanques, el empleado, el familiar del empleado crítico, los backup del supervisor, del cargo crítico, que tengamos efectivamente todo esto contemplado y hacer ese checklist y velar que el estado es verde.
La instalación está operando dentro de los límites de operación, entonces mirar los mecanismos para que ustedes puedan capturar que todo el proceso y los equipos estén dentro de los límites seguros de operación, de temperatura, de presión, de flujo, de concentración y demás. Que hayan unos roles y responsabilidades bien definidos y sean suficientes para seguridad de procesos y que esos puedan velar porque cada esquema de turno de trabajo tiene el equipo competente, idóneo y suficiente para un evento mayor. O sea, no dimensionemos las operaciones para el día a día. Verifiquemos que tenemos la capacidad de respuesta para esos escenarios mayores que no queremos tener y que tenemos esa capacidad suficientes y competentes. Que no haya conflictos entre los objetivos de producción y los de seguridad. Que efectivamente no haya, oiga, ya casi llevar hasta las últimas las plantas para poder manejar una producción. No, si ya estamos violando los límites, estamos sometiendo a esfuerzos a las plantas, los programas de mantenimiento están supervencidos o la disponibilidad operativa, personas, equipos, procesos están siendo jalonados por encima de esos límites, pues tiene que primar una decisión de bajar y, suspender la operación. Que no hay ausentismo de cargos críticos definidos y no hay variación en los esquemas y equipos de turnos de trabajo. Uno es velar hoy cómo es el estado, sí, está el 100%, y dos es ir previendo sobre esos cargos críticos, esos backup, e ir garantizando que tienen el entrenamiento adecuado. Cuando uno estudia seguridad de procesos, muchas veces ve que llega un supervisor que hace 2 años está en un proyecto especial y llega como contención o como recuperación a soportar una planta. Él ya se ha perdido de muchos manejos del cambio, de muchos procesos, de muchas decisiones. Entonces hay que reentrenar esos backup si esa es una opción de continuidad que se está contemplando en sus negocios. Entonces, ¿cómo están hoy y cómo visualizamos frente a posibles ausentismos de esos cargos críticos? El entrenamiento adecuado acerca de la operación y el mantenimiento de los equipos específicos del proceso para esos cargos críticos de backup. Que tengamos disponibles en los cuartos de control, que volvamos a estudiar en los turnos los procedimientos de arrancada, apagadas y los de emergencia, que estén disponibles, estudiados y que estén interiorizados por todos los turnos y todos los personales. Que tengamos las inspecciones de los equipos críticos vigentes y que tengamos la disponibilidad del personal de mantenimiento y que tengamos cuál es ese plan en el evento de tener inspecciones vencidas. Si son equipos críticos, efectivamente, ¿qué vas a hacer? Estás operando a unas condiciones que estás exponiendo menos el equipo, pero definitivamente hoy más que nunca hay que asegurar que tenemos disponibles todos esos equipos críticos, entendido equipo crítico por seguridad de procesos como aquel que si se libera me puede generar este evento mayor. Revisar todos los sistemas de contraincendio, fire and gas, emergencias que estén disponibles, probados y suficientes. Que la gestión del cambio en todos los casos organizacionales de procesos e instalaciones se siga con rigurosidad, que involucre todos los expertos que tiene que hacer, que no omitamos, que no está en este momento la especialidad mecánica, entonces no, todo con el rigor más que nunca de proceder a todos los niveles de autorización y de análisis de riesgo. Que se realicen evaluaciones de riesgo para soportar las decisiones. Cada decisión, hay ausente un supervisor, voy a correr un mes más este equipo, se va basado en riesgo. Antes de tomarlas, volver a hacer el estudio de riesgos y mirar si tenemos los límites de riesgos aceptables de mi organización. Yo arranqué la charla con una matriz de valoración de riesgos. Esa matriz que tengan sus compañías es sobre la cual
con objetividad, con un equipo multidisciplinario, se toman las decisiones para ver que estamos visualizando los riesgos de procesos y que los estamos gerenciando. Que se estén realizando las inspecciones de seguridad de procesos en este periodo para detectar, y no digo auditoría, digo inspecciones, en los mismos turnos, las personas que están en las plantas, que estemos más atentos de las fugas que tenemos, que estemos más atentas de las alertas, alarmas que están sonando, que estemos más atentos de los límites operativos y que tengamos todos esos protocolos de inspección que nos permita detectar que no tenemos desviaciones menores y que se puedan escalar. Que se estén monitoreando los incidentes e investigando esas desviaciones si hoy estén ocurriendo, que estemos mirando si hay unos distingos, que capturemos esos distingos menores para mirar que no se vayan a escalar, verificar efectivamente, llamar, probar que efectivamente estos grupos de ayuda mutua con los que contamos hoy están disponibles para la industria y no vayan a tener una baja capacidad de respuesta por la respuesta que están teniendo frente al COVID a la comunidad. Y un seguimiento sistemático a este plan. Son 15 puntos que quizás pueden ser 20, 30, y ahora que abra los micrófonos, pues también sería muy interesante que las compañías que están más avanzadas puedan compartir unos adiciones sobre los cuales hay que poner la lupa. Entonces ya como conclusión, uno es cuide a los trabajadores críticos frente al contagio, fundamental, fundamental, asegure que su plan actual cubre todos estos puntos de la API de la OCHA y fundamental, no vaya a dejar de vista a las familias, proveedores, contratistas y asegure que los nuevos esquemas de trabajo, que estos trabajos remotos, que estas personas de trabajo en las operaciones son lo suficientes y no estamos introduciendo riesgos. Vuelva a dar una remirada. Una segunda gran conclusión es confirme que estas operaciones están operando bajo condiciones seguras, de continuidad a todos los planes de seguridad de procesos y confirme que seguridad de procesos está incorporado en el plan de continuidad de la pandemia, que efectivamente estas variables críticas están siendo monitoreadas y están siendo objeto para la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas del día a día. Defina una lista de las actividades de seguridad de procesos en las operaciones que incluya confirmar los análisis de riesgos, el manejo de cambio y la preparación y respuesta a emergencia. Verifique que en esos turnos se está teniendo en cuenta y se está capturando que no vayamos a tener cambios que no estemos visualizando y se estén haciendo sin visualizar que es un cambio y no los estemos monitoreando con rigor. Defina sus requerimientos mínimos para tener la operación segura en estos procesos, en las personas, en los procesos y en las instalaciones, que efectivamente cuáles son y bajo qué parámetro, en qué momento hay que tomar la decisión de continuar o no continuar. Y si la decisión es no continuar y ya la decisión es apagar de forma segura la planta, tenga el procedimiento de apagado, vele por el que tenga el personal competente para ello y no olvide tener el prestar a review en el evento ya cuando vayamos a volver a arrancar, cómo hacer esas listas de verificación cuando estén después de mucho tiempo apagadas. Y por último, tenga un criterio definido para tomar decisiones basadas en riesgos. Evalúe qué puede salir mal, qué tan malo podría ser y con qué frecuencia podría suceder. Cada día, todos los turnos, siempre frente a una decisión, hágase estas 3 preguntas. Si tiene su matriz de valoración de riesgos, si no, utilice la de la API 45000, pero tome unas decisiones siempre. Piense si estamos introduciendo unos nuevos riesgos. Y pues espero que estos puntos de vista les haya servido para complementar los planes, para validar y bueno,